Toda teoría es gris. Solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Las teorías se venden al mejor postor. Obras, hechos contundentes, claros y definitivos es lo que necesitamos, lo que queremos para ir al encuentro del misterio. Esto es una mirada hacia el más allá. Mirada hacia el más allá, más allá, más allá. Historias reales de la familia más paranormal de México. Hoy contaremos la historia titulada El demonio de la cárcel de Tijuana. El protagonista de esta historia es Pedro, el hijo mayor de la familia tijuanense. Resulta que se involucró en un pleito de barrio. Hubo un conflicto en la colonia donde vivía Pedro y él terminó terriblemente involucrado. Resulta que terminó arrestado. Se lo llevó la policía por un malentendido y terminó en la cárcel de Tijuana. Ahí estuvo varios días mientras se aclaraba la situación. Pedro, pues se sentía angustiado, tenía la incertidumbre de qué es lo que le iba a pasar, si lo iban a involucrar en un delito mayor, etcétera, etcétera. Estaba muy preocupado. Y más preocupado por los compañeros que le tocaron. Dice Pedro que en ese tiempo Tijuana estaba pasando por calores insoportables y en un mismo cuarto o en una misma celda ponían a varias personas. Pues casi siempre eran drogadictos, delincuentes, de todo tipo. Y resulta que pues estaban en el piso, tirados en el piso, sin camisa por el calor excesivo, y pues empezaban a platicar para pasar el tiempo. No sabían si era de día o era de noche. Se quedaban dormidos, dice Pedro, se quedaban dormidos cuando estaban muy cansados, pero no sabían si era de día o era de noche. Y platicaban entre ellos, pero dice él que había uno en particular, uno de los que estaba presos, que decía que él había hecho un pacto con varios tipos de demonios. Incluso Pedro dice que especificaba qué demonios, decía nombres, decía de cosas horribles que hacían, ceremonias, ciertos ritos sanguinarios, cosas horrendas. Y otros platicaban, pues, los delitos que cometían. Era el ambiente verdaderamente siniestro. Y aparte las preocupaciones y la ansiedad que tenía, porque no sabía qué iba a pasar con él si lo iban a involucrar en problemas mayores, pues él pasaba las cálidas noches de verano en esa prisión con el temor y con la angustia de no saber su destino. Llegó un momento que fueron de visita unas monjas a dar una especie de charla, de taller, y regalaron algunos rosarios, pero a él no le tocó ningún rosario. Él seguía con la angustia y las pláticas sobre demonios y sobre ritos extraños y sanguinarios continuaba en aquella sección de la prisión. Entonces, ese mismo día en que llegaron las monjas y regalaron estos rosarios, él se quedó dormido
en el suelo. Cuando abrió los ojos, vio en la parte de arriba una sombra. Primero no le dio importancia. Él pensó que era una mancha, una huella de humedad y nada más. Pero de pronto, estando allí en el suelo, en esa esquina del cuarto de la cárcel, vio en la parte de arriba que esa sombra o mancha en el techo se empezó a mover. Se empezó a mover como una entidad demoníaca que tenía manos, y esa figura oscura estiró su mano hacia él. Él lo único que pudo hacer es también levantar su mano, como protegiéndose. Y cuando él levanta las manos, esa sombra, esa figura, ese ente demoníaco, une sus manos con las de él. Cuando él levanta así las manos, ese ente, esa sombra, une sus manos, se entrelazan. Él queda aterrado. Quería gritar y no podía. Solo eran como quejidos verdaderamente perturbadores. Entonces escuchó a lo lejos que decían los mismos presos que estaban ahí: se le metió un demonio, se le está metiendo un demonio, gritaban. Y él extendía su lamentación, su quejido horrible, horripilante. Uno de los presos que había recibido el rosario, que le había llegado hasta sus manos el rosario de las monjas, se lo puso. Y en cuanto tuvo ese rosario, esa sombra, esa figura bestia demoníaca, le soltó la mano, se liberó. Quedó privado, quedó en shock. Afortunadamente salió libre, no sin antes haber hecho intensa oración, sincero arrepentimiento. Ya no quería estar ahí escuchando las historias de ritos satánicos en la prisión de Tijuana. Empezó a tener una comunicación muy fuerte a través de su oración con Dios. Afortunadamente se arregló el malentendido, claro, después de abogados, de jueces, y logró salir de la cárcel. Agradecido con la vida, lo celebró inmediatamente porque sentía que lo iban a involucrar en un delito mayor y ya no iba a salir. Sentía que ahí él se iba también a convertir en un delincuente. Por todo eso, que las fuerzas demoníacas de ese entorno iban a terminar devorándolo. Afortunadamente salió y le contó a la familia esta historia que estamos compartiendo como un acontecimiento más, una historia más de la familia más paranormal de México. Esto es Mirada hacia el más allá.